Hola, en este nuevo video usaremos el método de sustitución para calcular integrales de funciones trigonométricas. En particular, lo que queremos hacer es utilizar el método de sustitución y con ayuda de las identidades trigonométricas para obtener integrales del tipo seno a la n de x por coseno a la m de x, donde m y n son números naturales o bien alguno de ellos podría ser cero, es decir, queremos integrales de productos de potencias de las funciones seno o coseno. Para atacar este problema vamos a distinguir dos casos. El primero es que al menos uno de los exponentes, ya sea n o m, sea un impar, potencias cúbicas, quintas, etc. O bien que ambos exponentes sean pares, seno cuadrado por coseno cuadrado, qué sé yo, seno cuadrado por coseno a la cuarta, etc. ¿Cómo resolver este problema en cada una de estas situaciones? Eso lo estudiaremos a través de los siguientes ejemplos. Comencemos con un ejemplo sencillo. Tenemos aquí la integral de seno al cuadrado de x. El coseno de x no aparece, es decir, tiene potencia cero. Es decir, esta integral es de la forma general que describíamos hace un rato. Para calcular esta integral haremos uso únicamente de las identidades trigonométricas en principio. Es decir, vamos a escribir el seno al cuadrado de x en términos de funciones trigonométricas, pero que no contengan la potencia cuadrada. Lo que nos molesta de esta integral y lo que hace difícil obtener la primitiva de manera inmediata es precisamente la potencia de la función seno. Entonces, acudiendo a las identidades, podemos escribir el seno al cuadrado de x como 1 menos coseno de 2x medios. Esta identidad se obtiene directamente de la identidad muy conocida para el coseno del ángulo doble. Al final podemos revisarla. De esta forma ya no tengo la potencia cuadrada del seno y podemos acudir a las propiedades de la integral para reescribir esto en la siguiente forma. El 1 medio lo podemos llevar fuera de la integral y nos quedaría integral de 1 menos coseno de 2x, que equivale a la integral de x menos la integral del coseno de 2x. La primera integral es inmediata, integral del diferencial de x es x. Para la segunda integral vamos a requerir de una pequeñísima sustitución. Vamos a llamar u a 2x. El diferencial de u entonces será 2 veces de x. Para poder sustituir en la integral nos haría falta un 2. Ya aprendimos en el video anterior que podemos fabricarnos este 2 multiplicando un 1, 2 medios. El 2 que necesito para la sustitución es el del numerador, este 2. El del denominador no lo necesito para sustituir y usando las propiedades de la integral lo podemos llevar fuera de nuestra integral. Lo sacamos como un medio. Y nos queda dentro de nuestra integral el coseno de la nueva variable u, el 2 por dx hacen el diferencial de u. Por lo tanto, la nueva integral sería un medio de la integral del coseno de u de u. Tenemos así entonces un medio primitiva para la diferencial de x, menos un medio por la primitiva de la función coseno, que es seno de u. Todo esto más la constante de integración. Ahora debemos volver a la variable original en la segunda integral. Tenemos un medio de x menos un medio del seno de u. Esto sería un medio del seno de 2x. Ordenando un poquito, tenemos entonces que la familia de primitivas buscada es un medio de x menos un cuarto del seno de 2x más la constante de integración que varía en r. Ok, te decía yo que esta identidad que acabamos de usar para reescribir nuestra integral proviene únicamente de la identidad conocida para el coseno del ángulo doble.
podemos hacer ese comentario por aquí. Recuerda que el coseno de 2x es equivalente al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Como queremos expresar el seno cuadrado de x en términos de algo que no contenga potencia, lo que vamos a hacer en esta identidad es escribir el coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado. Y como tenemos un seno cuadrado menos seno cuadrado aquí también, nos quedarían menos 2 seno al cuadrado de x. De aquí podemos despejar, despejando el seno al cuadrado de x, tendríamos 2 seno al cuadrado de x igual a 1 menos coseno de 2x, y entonces el seno al cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x medios. Esta identidad es sumamente útil, por lo tanto, recuérdala. De la misma manera, también podrías expresar desde la misma identidad del coseno del ángulo doble, en vez de transformar el coseno a seno, transformar seno cuadrado a coseno cuadrado y despejar el coseno cuadrado en función del coseno de 2x. De esa manera obtendrías la siguiente identidad. El coseno al cuadrado de x es 1 más el coseno de 2x dividido en 2. Es decir, aquí tendríamos una nueva identidad que te ayudaría, por ejemplo, cuando quieres calcular la integral no del seno cuadrado, sino que del coseno al cuadrado, ¿sí? Y en general te va a ayudar con cualquier potencia par de seno y coseno. Ok, terminamos este ejemplo que es sencillo. Veamos un nuevo ejercicio. En este problema tenemos la integral del coseno a la cuarta por el seno al cubo, ¿cierto? Coseno a la cuarta de x, seno al cubo de x. Aquí estamos en la situación en que al menos uno de los dos exponentes es impar. En este caso, la potencia del seno es impar. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Reescribiremos la integral como coseno a la cuarta de x, y a la función que tiene exponente impar le quitaremos un factor. No se lo quitaremos en realidad, lo reescribiremos, ¿sí? El seno al cubo lo vamos a escribir como seno cuadrado por seno. Si hubiese sido seno a la quinta, por ejemplo, hacemos lo mismo, lo expresamos como seno a la cuarta por seno. ¿Por qué? Porque estamos pensando en hacer una sustitución y nos gustaría usar este factor que apartamos junto con el diferencial de x para una diferencial. Ahora, si la diferencial de una nueva variable es seno de x por dx, quiere decir que nuestro cambio de variable o nuestra sustitución debería ser en términos del coseno. En particular, para que el du sea seno de x o algún múltiplo de él, deberíamos hacer u igual a coseno de x. El diferencial de u sería entonces menos seno de x por dx. Entonces aquí nos haría falta, para este diferencial, si lo que queremos sustituir es el coseno, nos haría falta un menos 1. Si yo agrego solamente un menos 1, cambié la función que estoy integrando, así que voy a agregar un 1, un menos 1 por menos 1. Uno de esos menos 1 los voy a llevar fuera de la integral. ¿Qué logro con esto? Ordenemos un poco lo que tenemos. Tengo menos la integral del coseno a la cuarta, que puedo sustituir directamente por u, por el seno al cuadrado de x. Pero el seno al cuadrado de x también lo puedo escribir en términos del coseno cuadrado. Lo podemos escribir como 1 menos coseno cuadrado de x, por menos seno de x por diferencial de x. Entonces, fíjate que ahora estamos en condiciones de sustituir. Este truco de separar un factor del seno cubo o en general de la función que tenga potencia impar te permite dos cosas. Dejar un factor con potencia par aquí, que te permite usar la identidad pitagórica, y además
te permite apartar un factor que te ayude a fabricar el diferencial para tu cambio de variable, para tu sustitución. Mira, vas a ver que ahora podemos sustituir absolutamente todos los términos de la integral. El coseno a la cuarta va a cambiar ahora a u a la cuarta. Factor de 1 menos coseno al cuadrado, que sería u al cuadrado. Menos seno de x por dx hacen el diferencial de u. Y entonces ahora estamos en presencia de la integral de una función polinómica. Es u a la cuarta distribuyendo aquí menos u a la sexta. Es decir, busquemos primitivas, tenemos menos. Primitiva para u a la cuarta sería un quinto de u a la quinta, menos primitiva de u a la sexta sería un séptimo de u a la séptima. Todo esto más la constante de integración y finalmente solo debemos volver a nuestra variable original. Menos un quinto de u a la quinta, pero u es coseno de x, por lo tanto aquí sería coseno a la quinta de x, menos un séptimo de u a la séptima, es decir, coseno a la séptima de x, y más constante. Así encontramos nuestra familia de primitivas. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora queremos calcular la integral del seno al cubo de x. Misma estrategia. El coseno nuevamente no aparece como en el primer ejercicio porque tiene potencia 0, pero el factor que tiene potencia mayor que 0 tiene una potencia impar. Por lo tanto, la estrategia es exactamente la misma que en el problema anterior. Reescribo el seno al cubo de x como el seno al cuadrado de x por seno de x. ¿Por qué? Porque queremos apartar este factor para un diferencial. ¿Cuál debiera ser el cambio de variable o la sustitución que vamos a hacer si queremos que nuestro diferencial sea en términos del seno de x? Bueno, debiéramos hacer u igual a coseno de x. De esa forma, el de u sería menos seno de x por dx. Ahora, tú me vas a decir, en esta integral no hay función coseno. La verdad es que sí la hay. Basta reescribir el seno cuadrado con las identidades como 1 menos coseno al cuadrado de x. Ahora, en nuestro diferencial teníamos menos seno de x, por lo tanto, necesitamos nuevamente fabricar un 1 conveniente, que lo vamos a hacer como menos 1 por menos 1. Ahí multipliqué un menos 1, el otro lo vamos a multiplicar fuera de la integral. Por lo tanto, con eso logro expresar la integral como menos integral, ya podemos sustituir, integral de 1 menos coseno cuadrado, que sería u al cuadrado, menos seno de x, que sería de u, y entonces, si quieren, la podemos ordenar, lo escribimos como integral de u al cuadrado, menos la integral, menos 1 por du, y aquí la familia de primitivas sería un tercio de u al cubo menos u y más constante. Pero debemos volver a la variable x. Recuerda que nuevamente u es coseno de x, por lo tanto tenemos un tercio del coseno al cubo de x menos coseno de x y más constante. Ya tenemos la familia de primitivas. Veamos otro ejercicio. Ahora tenemos un producto de seno y coseno, ambas con potencias pares. Este es el caso menos amigable, porque cuando ambas potencias son pares, ya no puedo apartar un factor para el diferencial, de modo que el factor que queda, ¿no es cierto?, que me quede uno con potencia par y un factor para el diferencial. Eso no pasa cuando ambas potencias son pares. Pero aquí podemos acudir a las identidades que yo te decía que son muy útiles. Lo que vamos a hacer es expresar, esto es el método más estándar, digamos, tanto el seno cuadrado como el coseno al cuadrado de x en términos del coseno. ¿Cómo lo vamos a hacer? El seno al cuadrado de x dijimos que era equivalente a 1 menos coseno de 2x medios, mientras que el coseno al cuadrado se puede escribir como 1 más coseno de 2x medios.
Tengo un medio y un medio, ¿cierto? En los denominadores los podemos multiplicar y llevar fuera de la integral como un cuarto. Y en los numeradores tenemos una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Que está factorizada. La podríamos escribir como 1 menos coseno al cuadrado de 2x. Nuevamente aparecen las potencias indeseables del coseno. No hay problema. Acudo de nuevo a la misma identidad. El coseno al cuadrado de 2x lo escribimos como 1 más el coseno del ángulo doble, el doble de 2x es 4x, dividido en 2. Ya no tengo potencias del coseno. Ordenamos un poquito y ya podemos calcular la integral. Tenemos un cuarto, factor de la integral de 1 menos un medio, es decir, un medio, menos y más, menos un medio del coseno de 4x. En esta última integral, si la separáramos en diferencia de dos integrales, hay una que es inmediata. De hecho, la vamos a separar en suma de dos integrales. Vamos a factorizar el 1/2 también. Vamos a tener un octavo fuera de la integral. Un octavo entonces por la integral de dx menos la integral del coseno de 4x. ¿Cómo hacemos para calcular esta última integral? Lo que debemos hacer es una pequeña sustitución. Ya eso lo hemos hecho antes. Vamos a hacer u igual a 4x. Para la última integral, para la segunda. En ese caso, el diferencial de u sería 4 veces la diferencial de x. ¿Qué necesito para sustituir en la última integral? Simplemente un 4 que me ayude a construir la diferencial de la nueva variable. De nuevo multiplico un 1, un 4 cuartos y vuelvo a escribir la integral. Tenemos aquí ya un octavo de la integral del dx menos un cuarto que me llevé fuera de la integral. Dentro de la integral nos quedaron coseno de 4x por 4 de x. Aquí ya aparecen todos los elementos necesarios para poder sustituir. Tenemos entonces un octavo de la integral del dx menos un cuarto por la integral y ya sustituimos. Tenemos aquí el coseno de nuestra nueva variable u, 4x de x, el de u. Entonces tengo menos un cuarto integral del coseno de u por du. Veamos las familias de primitivas. Tengo un octavo de primitiva para el dx, simple, x, menos un cuarto, y primitiva para el coseno, seno de u, más la constante de integración. Y solo basta ahora volver a la variable x. Tenemos entonces un octavo de x menos un cuarto del seno de u, pero u es 4x y más c. En adelante, cuando te encuentres con integrales del tipo seno de 5u, seno de 5x, coseno de 3x, etc., el cambio, la sustitución es siempre la misma, ¿sí? Entonces, si lo puedes hacer mentalmente, no hay necesidad de que escribas la sustitución. Cuando es una cosa sencilla como esta, como seno de 4x, por ejemplo. Ok, ya tenemos nuestra familia de primitivas. Ojo, una pequeña observación. En este caso en particular, podríamos haber hecho otra cosa. Dado que tanto el seno como el coseno tienen la misma potencia, ambos son potencia 2, yo podría haber hecho otra cosa más simple, pero menos estándar que esto. Esto que te acabo de describir funciona siempre cuando hay un producto de potencias pares de seno y coseno. Pero también podríamos haber escrito el seno al cuadrado de x
por coseno al cuadrado de x, multiplicando aquí un 1 conveniente, 4/4, que nos permita escribir esto de la siguiente forma. 1/4 por la integral de, observa aquí, 4 seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x es el cuadrado de 2 seno de x coseno de x. Y esa es la identidad del seno del ángulo doble, es decir, este es el seno al cuadrado de 2x. Te va a llevar exactamente a lo mismo, porque ahora, ¿qué hago con esta última integral que acabo de obtener? El seno cuadrado de 2x lo escribo como el 1 menos coseno del ángulo doble, es decir, de 4x medios, es decir, acudo a la misma identidad. Pero ahí tienes una alternativa a la resolución que habíamos hecho antes, ¿sí? Veamos un nuevo ejercicio. Otra situación que se da con las integrales de funciones trigonométricas es la siguiente. Fíjate que aquí no estamos en presencia de productos de potencias del seno o del coseno, sino que tengo el seno de 2x y el coseno de 5x. Es decir, el problema aquí está no en las potencias, sino que en los argumentos, es seno y coseno de argumentos distintos. Entonces, ¿cómo atacamos este tipo de problemas? Hay que recordar las identidades. Recuerda la identidad para el seno de la suma de ángulos y el seno de la diferencia de ángulos, ¿cierto? Seno de alfa más beta es seno de alfa coseno de beta, más seno de beta por coseno de alfa, y el seno de alfa menos beta, prácticamente lo mismo, ¿no es cierto?, pero difieren en un signo. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros sumamos ambas ecuaciones, ¿cierto? Vamos a poner aquí una línea y sumamos, vamos a obtener ¿qué cosa? Bueno, la suma del seno de alfa más beta y el seno de alfa menos beta, la suma de estos dos términos. Pero ambos son equivalentes a su vez, ¿no es cierto?, a estas expresiones, que al sumar se van a cancelar algunos términos, en particular el seno de beta por coseno de alfa en ambos desarrollos. Por lo tanto, lo que obtenemos aquí es simplemente seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta igual a 2 veces, fíjate que estos términos son iguales, 2 veces seno de alfa por coseno de beta. Eso te permite expresar el seno de alfa por coseno de beta, ¿cierto?, un producto de seno y coseno de distinto ángulo, en términos de una suma de senos. Estas son las identidades que se llaman prostaféresis. Seguramente las estudiaste en el curso anterior. Ok, entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a usar esta identidad que acabamos de probar? Lo que tenemos que hacer es identificar quién es para nosotros alfa y beta, ¿cierto? Alfa, el argumento del seno, tú le puedes poner los nombres que quieras, ¿no? Pero según lo que tenemos aquí, beta sería para nosotros 5x. Entonces, mira, si alfa lo identificamos con 2x y beta lo identificamos con 5x, yo podría escribir entonces el seno de 2x por el coseno de 5x, usando esta identidad, como un medio del seno de la suma de los ángulos. Entonces debemos sumar simplemente 2x y 5x, que suman 7x, más el seno de la diferencia entre 2x y 5x. Esa diferencia sería entonces menos 3x. Y como el seno es una función impar, incluso esto lo podríamos escribir más directamente como un medio del seno de 7x menos seno de 3x. Y entonces, ¿por qué estamos haciendo esto?
porque integrar esta diferencia es mucho más simple. Las propiedades de la integral te permiten separarlo de inmediato en una diferencia de dos integrales. Cada una de ellas tiene integral casi inmediata, mientras que la integral original no la sabíamos calcular, ¿sí? Entonces lo que tenemos que calcular no es la integral de este producto, sino que de manera equivalente la integral de esta diferencia. Entonces, ya tenemos, gracias a las identidades, que la integral del seno de 2x por coseno de 5x equivale a la integral de 1/2 del seno de 7x menos seno de 3x. Usando las propiedades de la integral, sacamos el 1/2 de la integral y separamos la integral de la diferencia en diferencia de integrales. Cada una de estas integrales es mucho más simple de calcular. Si todavía no eres tan rápido con el método de sustitución porque estás recién comenzando a usarlo, te recomiendo que hagas u igual 7x en la primera integral y digamos z igual a 3x en la segunda. Lo que vas a obtener de manera casi inmediata es lo siguiente. Tenemos 1/2 integral del seno de 7x por dx. Eso, como aprendimos en el problema anterior, me va a dar, haciendo la sustitución que te recomiendo, 1/7 de la primitiva de seno, que sería menos coseno, no de x, sino que de 7x, ¿cierto? Si tú quieres hacer la sustitución, vas a obtener menos 1/7 coseno de u, y luego vuelves a la variable original. Yo lo hice de inmediato. Y la integral del seno de 3x, ¿cierto? Mediante la sustitución z que te recomendé, sería menos y menos más 1/3, del coseno de 3x. Esto más constante. Lo demás ya sería ordenarlo. Tendríamos menos 1/14 del coseno de 7x más 1/6 del coseno de 3x. Y aquí ya tenemos nuestra familia de primitivas. Esta misma idea te sirve cuando tienes productos de senos y cosenos, o productos de cosenos o productos de senos, pero donde los argumentos son distintos. Por ejemplo, acá tenemos un producto de cosenos de distintos ángulos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a acudir a la identidad, vamos a generarla directamente, luego calculamos, no del seno de la suma y diferencia, porque esta expresión, producto de cosenos de ambos ángulos, tú la has visto antes aquí, mira, en el coseno de alfa más beta, o en el coseno de alfa menos beta. Recuerda que el coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y mientras que el coseno de la diferencia es equivalente al coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa por seno de beta. Entonces, si usamos el mismo pequeño truco del problema anterior, que consiste en sumar esto, ¿cierto? Sumamos ambas expresiones. Por un lado voy a tener esta suma de cosenos, coseno de alfa más beta, más coseno de alfa menos beta. Al lado derecho de estas igualdades, los productos de seno se van a cancelar y nos vamos a quedar con 2 veces el coseno de alfa por el coseno de beta. Fíjate que estos términos están aquí, son iguales, ¿no? Entonces te queda 2 coseno de alfa, coseno de beta. Y de esa forma obtenemos la siguiente identidad. El coseno de alfa por el coseno de beta es equivalente a 1/2 de el coseno de alfa más beta más el coseno de alfa menos beta. Entonces tenemos otra prostaféresis que transforma el producto de cosenos en una suma de cosenos.
Ahora, volviendo a nuestro problema de calcular la integral del coseno de 3x por el coseno de 6x, igual que antes, lo que tenemos que hacer es identificar con alfa uno de los términos, uno de los argumentos, y con beta el otro argumento. Entonces, por ejemplo, si tomamos alfa como 3x y beta como 6x, ¿qué sería nuestro producto? Coseno de 3x por coseno de 6x sería un medio de el coseno de la suma. La suma serían 9x más el coseno de la diferencia de estos ángulos, es decir, coseno de 3x menos 6x sería menos 3x. Y como el coseno es una función par, podemos decir que el coseno de menos 3x es igual al coseno de 3x. Es decir, tenemos un medio coseno de 9x más coseno de 3x. Y entonces hemos logrado expresar este producto de cosenos que no sabíamos integrar, ¿cierto? No lo podíamos integrar aquí, en una suma de cosenos que es más fácil de calcular. Entonces, reescribamos nuestra integral. Teníamos la integral, vamos a cambiar de color, la integral de coseno de 3x por coseno de 6x, que ahora la vamos a expresar como la integral de un medio. El un medio de inmediato lo voy a llevar fuera de la integral. Un medio de la integral del coseno de 9x más el coseno de 3x. De hecho, debimos haber separado inmediatamente esto en suma de dos integrales, como voy a hacer ahora. Ok, ya ni siquiera vamos a escribir la sustitución que debiéramos hacer en cada una de estas integrales para obtener la primitiva. Pero te lo menciono, en la primera basta hacer u igual 9x, en la segunda u igual 3x. De esa forma, sustituyendo y volviendo a la variable original, obtendrás, un medio por un noveno de la primitiva del coseno, que es seno de 9x, más un medio por un tercio, primitiva del coseno, seno de 3x, y más constante. Solo falta ahora reducir estos términos. Aquí tendríamos un 18avo, escribámoslo, un 18avo del seno de 9x más un sexto del seno de 3x, y más constante. Ya tenemos nuestra familia de primitiva. Espero que estas estrategias te hayan sido de ayuda para calcular integrales de funciones trigonométricas. Nos vemos en un próximo video.